Hacemos una interrupción en la lectura del Evangelio de Lucas para ver un texto del Evangelio de Juan el día de hoy, capítulo 2, versículos del 13 al 22, Juan 2, 13, 22. En él recordamos el momento en el que el Señor entra al templo de Jerusalén y expulsa de allí a los vendedores. Justamente en este día la iglesia nos recuerda la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, y este texto bíblico nos ayuda a profundizar en el sentido que tiene en la vida de la iglesia la celebración de este día. Bienvenidos. Juan 2, 13, 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no convierten en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó a Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a entrar hoy entonces en la reflexión de este texto de Juan, capítulo 2, donde se nos centra en el tema de los cambistas que fueron expulsados y los vendedores que fueron expulsados del templo. La fiesta de hoy es la fiesta de la consagración de la Basílica de Letrán, o la Basílica de Juan de Letrán, o Laterano, creo que le llaman algunos. Esta es la Catedral de Roma. Algunos creen que la Catedral de Roma es San Pedro, allá donde sale el Papa, pero no, la verdadera sede de Roma es la Basílica de San Juan. Y es la fiesta que se celebra hoy. Es una fiesta, por un lado, nos invita a darle cierto valor a nuestros templos, al lugar donde nos reunimos, sea un templo antiguo o nuevo, pequeño o grande. De una u otra manera se nos invita a que se le dé importancia, pero hay algo que va más allá de esto, ¿verdad? En realidad lo que el texto nos invita a valorar es el templo de Dios, que no son solo los edificios, o más bien que no son los edificios, sino es Jesús mismo, templo de Dios, templo del Espíritu, y los seres humanos, los hombres. Entonces vamos a centrarlo desde este punto de vista. ¿Quién es el templo de Dios? El templo de Dios es el hombre. El templo de Dios es Jesús. Las lecturas de hoy nos hablan de edificios, de templos materiales en cierto punto, pero si vamos a profundidad nos daremos cuenta de que nos está hablando de algo más allá de edificios, ¿verdad? De que el verdadero sentido, el auténtico sentido cristiano de un templo es el ser humano, es la persona. El primer lugar donde se manifiesta Dios fue primero en Jesucristo, al hacerse hombre, pero en cada uno de aquellos que recibe el bautismo y que se hace cristiano, allí está la presencia de Dios. Es decir, cada ser humano que acepta a Jesús, que acepta a Dios, se convierte en ese templo de Dios. Muchas religiones antiguas, el templo era un lugar sagrado donde su Dios se hacía presente. En el cristianismo termina haciéndose un cambio en el sentido de que Dios se manifiesta en el hombre, no en las cosas. Porque Dios se manifestó en Jesús, en el Hijo de Dios, sí, en su Hijo. Por eso en el Evangelio nos vemos como Jesús dice que Él es el santuario, es el templo de Dios. Es decir, es en Él donde Dios actúa.
San Pablo también, y creo que la lectura, los que van a ir a la misa, se van a dar cuenta de eso cuando San Pablo empieza a hablar de que somos un templo de Dios construido sobre el cimiento de Cristo, ¿sí? Sobre la fe en Cristo. Lo dice así: ¿acaso no saben que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. El templo de Dios son ustedes. ¿Qué nos da como consecuencia estas afirmaciones del día de hoy acerca del templo de Dios? Por un lado, diría yo, en principio y saliéndome casi del límite de lo religioso, la sacralidad del ser humano. La sacralidad de la vida, que hoy se ha desacralizado y que hoy parece que la vida tiene unos límites y en algunas condiciones es sagrada y en otras no, ¿verdad? Pero pensaría yo y diría yo que es el primer aspecto. De las afirmaciones también de la palabra de Dios hay otras conclusiones que podemos sacar. Una que tiene que ver con Jesús y otra que tiene que ver directamente con nosotros. Si entendemos que Jesús es templo de Dios, significa que en Él está la manifestación de Dios, porque es el Hijo de Dios, ¿sí? Y Juan fue muy claro cuando lo presentó al comienzo, esa manifestación del Hijo de Dios y que la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿verdad? Toda esa manera como Él, como Juan, nos da a entender esa presencia de Cristo entre nosotros. El cristiano verdadero no es aquel que va a la iglesia. El verdadero no es aquel que simplemente va a misa, sino aquel que vive en cada momento de su vida como un discípulo de Cristo y permite así ser él mismo un templo de Dios, un templo de la presencia de Dios. Esta idea pienso que la desarrollaron muy bien los judíos en cierto momento, sobre todo después de que toda su fe fue puesta en el templo de Jerusalén. Toda su vida fue puesta en el templo de Jerusalén. Esa destrucción del templo y ese muro de las lamentaciones que todavía recordamos mucho y que es casi que un símbolo del judaísmo, nos hace pensar en que ellos entendieron que el templo ya no más estaba en Jerusalén, sino que donde ellos iban estando y reuniéndose, allí estaba el templo. Pienso que nosotros como comunidad cristiana debemos entenderlo en ese mismo sentido y de una manera más profunda, porque al fin y al cabo Cristo fue muy claro y muy enfático al decirnos: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ese hecho significa construir comunidad, construir iglesia, o por qué no puedo decirlo también, construir templo, ¿sí? Otra cosa que debemos entender y tiene que ver con cada persona, ¿verdad? Todos nosotros somos llamados a ser templo de Dios, llamados, ¿sí? Llamados a ser invitados a ser templo de Dios. Que aceptemos o no la invitación, esto es una respuesta personal. Si alguno destruye el templo de Dios, y lo decía San Pablo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Significa que cada persona, cada ser humano es sagrado. Lo decíamos al comienzo en un ambiente amplio, ahora lo decimos en un ambiente religioso. No puede ser simplemente que una persona sea exterminada, no importa en qué momento, en qué estado de su vida, sin que estemos dañando el templo de Dios, porque estamos llamados a ser templo de Dios. Cada persona, cada ser humano, no importa su condición, ni social, ni política. Hoy en día el mundo y la política nos está llevando a odiarnos unos a otros, a amar a los malos y odiar a los buenos, a perdonar a los malos y despreciar a los buenos. Como política la veo muchísimo en esas nuevas culturas que se quieren enquistar, ni siquiera digamos implantar, sino enquistar en la sociedad. Y justamente es una manera equivocada de ver las cosas. No importa la condición, puede que sea el artista más grande o puede ser el barrendero, no importa al fin y al cabo. Igual no importa si es viejo o niño o está en el vientre de una madre. De una u otra manera estamos llamados a la vida, estamos llamados a ser templo de Dios. Por eso es sagrada la vida porque tenemos de por sí ese llamamiento de parte de Dios. ¿Qué podemos decir ahora después de hablar de que somos templo de Dios como Jesús es templo de Dios? Y ahora, ¿qué espacio le dejamos a los templos materiales? Es un símbolo de nuestra reunión comunitaria, de lo que hacemos como comunidad y de nuestra congregación. Se le debe dar el debido respeto, sobre todo pensando en comunidades cristianas que tienen templos muy antiguos, donde ya no solamente son lugares de reunión, sino que son unos lugares de arte e historia.
y pienso que es importante valorar y respetar. Incluso hoy vemos que los templos son atacados, en nuestros países se está dando eso mucho, hordas de gente incivilizada que simplemente han visto que en el irrespeto, una manera de manifestarse haciendo daño a la cultura y a la vida y a las prácticas religiosas de la gente. Vamos al Señor hoy que nos ayude a vivir como verdaderos templos de Dios, como verdaderos templos del Espíritu Santo, y que nos ayude a descubrir que en ese sentido nuestra vida y la vida de cada ser humano en el mundo es sagrada. El Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.